primer lugar, van a alterar la reproducción celular. Es decir, esta reproducción celular se va a hacer incontrolable y desordenada. Como estamos observando aquí, en esta parte, no solamente pues, vamos a ver de que va a afectar el sitio donde comenzó a iniciar estos cambios, por estos agentes iniciadores o promotores, sino que también van a invadir el tejido cercano. Si nosotros vemos aquí esta franja celeste, viene a ser el epitelio, y la línea que divide con esta franja, digamos, media rosada, es la membrana basal. Entonces, este crecimiento desordenado va a atravesar la membrana basal. Debajo de los epitelios ya vamos a encontrar ¿qué? Los vasos, vamos a encontrar los vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Produciéndose a este nivel células inflamatorias, y productos de citoquinas y todo, corrompiendo pues todo este ambiente. Para corromper todo este ambiente, no solamente está, como digo, invadiendo y destruyendo el epitelio, sino que va también a invadir estos vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, estas citoquinas y proteasas van a hacer pues, que esta célula migre hacia otros lugares diferentes del lugar de origen. Esta es la fase 3, la etapa 3, que es la progresión. Y entonces, una vez que han invadido los vasos sanguíneos y linfáticos, las células que se han multiplicado de forma desordenada y descontrolada se van a ir a sitios alejados de donde han partido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que a través de estos vasos sanguíneos, células que se han podido iniciar en otro sitio del organismo han llegado al pulmón, formando lo que conocemos como metástasis. Y estas metástasis van a tener prácticamente la misma citología que en el lugar donde se ha originado el tumor, sino que es una enfermedad a distancia. Pero cuando ocurre esto, no solamente es el efecto que tienen estas células alteradas producidas por los agentes iniciadores, promotores, por la tercera etapa que es la progresión, sino que nuestro organismo no es que se queda ahí quieto sin hacer nada, ¿no? Sino también el organismo comienza a defenderse. ¿Y cómo comienza a defenderse? Se trata de reparar el ADN dañado. Entonces van a formar algunas enzimas y van a tratar de destruir las células alteradas para eliminarlas, ¿no? Como sustancias que van a ya inactivas. Pero para que esto ocurra, necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté intacto. Pero cuando ocurre que el sistema inmunológico está alterado por algún motivo, una enfermedad, agentes infecciosos, etc., la capacidad de poder reaccionar frente a estas células cancerígenas sería alterada y por lo tanto el cáncer se va a producir. Ahora, entonces ya hemos visto cómo es que el cáncer se va a originar, entonces ya es el momento de saber, me imagino que ya también en las clases que se ha tenido, qué es el cáncer. El cáncer solamente se define en dos palabras. Vienen a abarcar todo el grupo de estas 200 enfermedades diferentes que son, y como les dije, si tomamos en cuenta sus estadios, son más de 800.000 enfermedades finalmente, están caracterizadas por un crecimiento descontrolado de las células. Sabemos que normalmente las células tienen un ciclo de vida, un momento que nacen, se reproducen y mueren. Esta muerte celular controlada se llama apoptosis. Entonces, el cáncer se caracteriza por pérdida de la apoptosis, es decir, no hay control sobre la muerte celular. Entonces, se desarrollan incontrolablemente. Entonces, la pérdida de la apoptosis y la capacidad de metastatizar son las características que van a definir lo que es cáncer. ¿Y qué es metástasis? Es pues, la enfermedad a distancia del sitio alejado donde se originó una enfermedad neoplástica. Entonces aquí tenemos una comparación, por ejemplo, cómo es a nivel de crecimiento normal
células, ¿no? Y si una célula por algún motivo se altera, entonces va a existir la respuesta inmunológica y va a destruir a esta célula, ¿no? O va a morir, que es lo que se llama suicidio cerebral o apoptosis, es una muerte cerebral. Pero en el caso del cáncer hay pérdida de esta capacidad, pérdida de la apoptosis. Entonces las células alteradas se van dividiendo constantemente hasta ocasionar el tumor. Y como ya vimos entonces, un conjunto de células desordenadas y sobre todo no solamente son células desordenadas, sino son de diferente forma, tamaño, etcétera, lo cual no se puede ya controlar con nuestro propio sistema inmunológico. Entonces estas son las dos características que tienen que tener en cuenta que en este caso, pérdida de la apoptosis y capacidad de metastatizar. Define con dos palabras todo lo que es cáncer. Ir a distancia fuera del sitio de origen es una, digamos, propiedad de lo que es el cáncer. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estas células benignas que van a... Bueno, las células benignas que están originándose en un epitelio, por ejemplo, digamos un linfoma, un tumor benigno, van a crecer estas células. Estas células se vuelven hiperplásticas, más grandes, pero no se hacen irregulares y mucho menos van a atravesar la membrana basal. Esa es la diferencia con los tumores malignos, que al tener variación en las células, estas, al tener pérdida de la apoptosis, se siguen desarrollando de forma incontrolada, y no solo eso, van a invadir, como dijimos, el tejido vecino, y por el efecto de las citoquinas, los productos de la inflamación, etcétera, se van a diseminar a otros sitios. Entonces, la pérdida de la apoptosis, la capacidad de metastatizar, es decir, dar a entender a la distancia, es, nuevamente repito, lo que va a definir lo que es el cáncer. Y dentro de, digamos, todas las especialidades de la medicina, el cáncer es una de las enfermedades donde hay mayor investigación y desarrollo, definitivamente. Y no solamente esto es a nivel de lo que es, digamos, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, sino también lo que es la epidemiología, es decir, los estudios donde se va a demostrar y a tratar de determinar por qué se originó el cáncer y por qué en ciertas regiones geográficas prevalece más un cáncer que otro, etc. Entonces, parte de la tecnología también está muy desarrollada en todo lo que es cáncer. Y quienes van a registrar, digamos, los casos de incidencia y mortalidad de cáncer son los registros de cáncer. Y tenemos varios tipos de registros. Digamos, en términos generales, tenemos registros de cáncer poblacionales y registros de cáncer hospitalarios. Los poblacionales son los más importantes porque van a ver van a determinar los casos de cáncer que ocurren en una población determinada en un año determinado. Es decir, vamos a sacar tasas de incidencia o tasas de mortalidad o de prevalencia, lo cual nos permite comparar con otras ciudades, con otros países que es lo que está ocurriendo. Mientras que los registros hospitalarios van a registrar los casos que han ingresado a una institución, entonces son casos sesgados, que han ido a esa institución y que sirven más bien para determinar cómo es que se está actuando en esa institución. Si el tratamiento que están dando ahí de repente es óptimo, es mejor que en otros sitios o no, evaluar en todo caso la calidad del servicio que presta una institución dentro del caso. Entonces los registros poblacionales son los más importantes, ¿no? Y tenemos que, gracias a estos, se ha determinado, por ejemplo, para el año 2020 que 10 millones de personas mueren por cáncer, por lo general, por año. No estamos hablando en un solo año. Y los cánceres que más frecuentes tenemos a nivel mundial, la primera causa de cáncer a nivel mundial es cáncer de mama. En segundo lugar está cáncer de pulmón. Hace unos años atrás, cáncer de pulmón ocupaba el primer lugar. Actualmente cáncer de mama ocupaba el primer lugar a nivel mundial.
cáncer de pulmón en segundo lugar. Y en mortalidad, cáncer de pulmón sigue ocupando la primera causa de mortalidad. En segundo lugar, cáncer de mama. Estamos hablando a nivel mundial. Entonces, una vez que ya hemos llegado a este punto, podemos decir, pero ahora, ¿qué está pasando? Pues con el organismo, pues el cáncer, ¿no? Muchas veces los pacientes que van a nuestro doctor dicen, doctor, pero ¿por qué me dio cáncer? ¿Por qué a mí? ¿Cuál es la causa? Entonces no podemos decir cuál es la causa, porque no es una sola causa. En primer lugar, el cáncer es multifactorial, es decir, varias causas se van a ir a sumar para originar el cáncer. Porque tampoco podemos decir, no, dio cáncer porque bueno, es hereditario, cruce sus genes. No, eso, el cáncer hereditario, genético, es menos del 10%, nada más. Entonces, tenemos otras causas aparte del genético. El genético es poco. Pero sí hay cáncer hereditario, es el 5%. Si tienen trastornos genéticos, pero de repente no llegan a cáncer, estamos hablando de trastornos genéticos, 10%. El cáncer hereditario, 5%. El cáncer es contagioso, sí, hay algunos cánceres que se contagian, o sea, es por la infección de virus o infección de bacterias, como vamos a ver, o sea, también puede producirse cáncer por contagio. Para no dejarnos con la duda por ahora, por ejemplo, cáncer de cuello uterino podemos decir que es una enfermedad de transmisión sexual, porque el 99.8% de los casos de cáncer de cuello uterino está presente el papiloma virus humano. Entonces, es una enfermedad de transmisión sexual, no es genético. Algunos pacientes a veces pues, van a la consulta y dicen que, bueno, diagnosticamos que tiene cáncer de cuello uterino. Es que mi mamá también tuvo. No tiene nada que ver, la mamá, es infección. Otra de las dudas, pues, y que años atrás eran los pacientes que tenían cáncer, muchas veces pues, no había tratamiento. Entonces, a veces en los hospitales se los dejaba en una esquina, en un rincón, porque no, para que siga su historia natural, no había forma de tratar. Ahora, como digo, esta especialidad es una de las más avanzadas a nivel mundial, es donde más investigación hacemos, donde hay muchos más cambios del día a día, no solamente en una especialidad de la oncología, sino en varias y todas, y esto nos ha permitido pues responder la tercera duda, ¿no? Que dice, el cáncer es incurable. Antes se pensaba que sí, ¿no? Entonces, el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico de muerte, un diagnóstico de sufrimiento, no solo para el paciente, sino también para la familia. Actualmente ya sabemos que podemos curar el cáncer. Por ejemplo, a nivel mundial, del 52 al 60% de cánceres se curan en los países desarrollados, pero en nuestros países pues no tenemos digamos, programas adecuados de prevención. Estamos hablando de los países del tercer mundo, etcétera, se está curando alrededor del 33% nada más, es uno de cada tres, claro, pero sí se cura. Entonces, todas estas interrogantes, como ven, ya han sido resueltas y nos permite pues saber que esta enfermedad sí es tratable. Pues y ahora también les he dicho pues, que el cáncer es multifactorial, quiere decir que no solamente es un factor. Y esto es importante conocer si se puede prevenir, ¿no? Para poder prevenir tenemos que conocer las causas del cáncer. Y estas causas de factores de riesgo de cáncer vamos a dividirlas en dos grandes grupos. Factores de riesgo prevenibles y factores de riesgo no prevenibles. Factores de riesgo prevenibles, es decir, que podemos actuar y evitar que llegue el cáncer, son el 70%, es decir, la gran mayoría. Y hay otros factores de riesgo que es el 30%, no vamos a poder prevenir como vamos a ver. Pero dentro de los factores de riesgo prevenibles tenemos estos agentes exógenos como los virus, bacterias, hemos dicho, la radiación, sustancias químicas, que son factores externos que van a afectar las células del microorganismo, como hemos visto, para que se vayan transformando malignas. O dentro de esos grupos tenemos los factores internos, que es la predisposición genética. La predisposición genética pues, es como dije, menos del 10%.
dentro de las causas de cáncer. El cáncer hereditario en sí, que de todas maneras va a tener cáncer en familiar, es menos del 5%, pero sí hay esas causas. Entonces, dentro de los factores que van a incluir esta historia y que ya hemos comenzado desde que se inició la célula y estamos avanzando, tenemos una serie de factores biológicos, ambientales, personales o de salud, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Y dentro de estos factores biológicos, por ejemplo, que van a depender del tumor en sí, tenemos el grado, el tipo de tumor, la localización. Así tenemos, por ejemplo, que los tumores se pueden clasificar histológicamente de bajo grado, grado moderado, grado pobremente diferenciado o indiferenciado, teniendo en cuenta los cambios celulares que ha habido en las células. Desde el momento que se parecen a las células de origen hasta que ya son completamente diferentes a las células de origen, eso indica la graduación. Si es de bajo grado, todavía las células o el tejido se parece al tejido de inicio de la lesión. Pero si es muy indiferenciado, es totalmente diferente el tejido a donde el tumor a donde se inició. Entonces, estos factores incluyen, cuando es de bajo grado, vamos a tener mejor pronóstico comparando con los de alto grado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos de bajo grado, viven mayor cantidad de años que los pacientes que tienen cáncer de alto grado. Es un factor biológico. En cuanto a la localización y extensión, nosotros para hacer esto utilizamos una serie de más que de tablas, de una serie de etapas que están en relación con el grado de compromiso del tumor a nivel local, regional o a distancia. Es decir, vamos a tomar en cuenta lo que ya deben saber todos, que es, por ejemplo, la clasificación del TNL. El T, que es tumor, que va a decir el tamaño tumoral como general, o si que va a implicar en otros casos si el tumor está localizado en la mucosa o submucosa, se llega hasta la vascular o llega a la subserosa o atravesó la serosa, y ahí de acuerdo si también es el T, se puede estar viendo la localización. El N, que es de la palabra no, en inglés, que es cambio, ¿no es cierto? Entonces, generalmente los tumores de donde se originan primero van a diseminarse a los ganglios linfáticos regionales, es decir, a los cuales depende el tejido. Si hablamos de un tumor de miembro inferior, los ganglios linfáticos regionales se van de la región inguinal, de la mama a la axila. Entonces, eso nos va a ayudar a determinar el N, si hay compromiso o no de ganglio. Dependiendo del tipo de tumor, de la localización, por ejemplo, N1, depende de un solo ganglio, o N2 cuando hay múltiples ganglios que están fijos entre sí o adheridos al sitio de la axila, si estamos hablando de mama, o N3, por ejemplo, si ya tenemos ganglios supraclaviculares, que no son sitios habituales de drenaje de cáncer de mama. Entonces, el N va a determinar la afectación a nivel regional, ¿no es cierto? Porque es a dónde se va. Y el M nos va a indicar la metástasis, si hay o no hay metástasis. N0 no hay metástasis, N1 metástasis a distancia. De la agrupación de los Ts, N, L, porque tenemos que puede ser de T1 hasta de T0 hasta TIS, TCIS, tumor in situ, cáncer in situ, T0, que no hay tumor, y incluso hay un DX, que no sabemos el tamaño tumoral. ¿Por qué no sabemos? Porque de repente fue un paciente que tuvo un tumor y lo operaron en una institución que no era, digamos, especializada, pero le sacaron el tumor y nada más no sabemos. Sabemos que tuvo un tumor, pero no sabemos qué tamaño, nada. Eso lo clasificamos como TX. Entonces, de ahí, nosotros hacemos el estadio clínico, y solamente nos vamos a valer a la forma, como os he dicho, examinando todo. Porque el TNM no solo es clínico, también puede ser patológico. Que ya viene exactamente por patología, puede ser el TNM. Y incluso ahora, con la nueva clasificación del TNM, en las últimas ediciones ya no solamente están viendo lo que les acabo de decir, sino también hasta
los resultados de inmunistoquímica. Ya están viendo la parte de biología molecular y luego están incluyendo las otras especificaciones de TNF. Entonces estos también son factores que van a afectar la evolución o la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, como vemos aquí, a estadios tempranos, acá bueno, falta el 4 que es el metastásico. En estadios tempranos, la sobrevida es mayor porcentaje van a sobrevivir más tiempo que en estadios tardíos, menos pacientes. Entonces, eso también va a afectar esta enfermedad. Entre otros factores, tenemos los factores ambientales, es decir, ¿qué está ocurriendo en el medio ambiente? ¿No? Por ejemplo, antes del año 2000 pensábamos que el cáncer se originaba por los factores ambientales. La contaminación ambiental era todo para los productos de lo que eso no. Los factores ambientales solamente son el 10% de las causas. ¿Ya? Entonces tampoco no es una buena cantidad, pero sí son importantes. Así tenemos, por ejemplo, dentro de estos factores ambientales, exposición a otros tipos de agentes cancerígenos, como por ejemplo la radiación. A mayor altura, la capa de ozono es más delgada. Ustedes saben que la capa de ozono es una parte de las capas de la atmósfera que va a filtrar la radiación la radiación ultravioleta, impidiendo que llegue toda la radiación ultravioleta hacia la superficie terrestre, solamente llega una pequeña porción, y eso nos está protegiendo de los efectos dañinos de la radiación ultravioleta. Entonces, a mayor altura, la capa de ozono es más delgada, entonces hay mayor radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Y si a eso asociamos que hay otros factores, como por ejemplo, que puede haber los huecos en la capa de ozono, que antes estaban relacionados con, por ejemplo, metano, que eran estas sustancias que que colocaban en los sprays para que puedan expeler las sustancias que hay ahí. Ya saben que está prohibido ahora. Entonces ahí van a hacer un hueco en la capa de ozono y la radiación ultravioleta también se podría considerar. En el caso de Arequipa. Arequipa estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, hay una pequeña hueco a este nivel, y dentro de Perú, al igual que Cajamarca, son los departamentos donde más cáncer tiene el año de hoy. Arequipa y Cajamarca es una zona así. Sin embargo, hay otras zonas, como por ejemplo, donde la radiación es mayor. Los países que se encuentran en el Ecuador, por ejemplo, los países australianos, están entonces con una radiación terrible, y la primera causa de cáncer en Australia es cáncer de piel. ¿Ya? Entonces, esto es producto de todas las investigaciones, de los estudios epidemiológicos, se ha llegado a eso también a determinar. Entonces, como vemos acá, cuando hay baja radiación, ¿no es cierto? La posibilidad, por ejemplo, acá han hecho un cuadro un estudio de leucemia, se vio que baja radiación la incidencia de leucemia era baja, porque también afectaba a nivel sanguíneo, y a mayor radiación o dosis altas de radiación, por ejemplo, ya no hablemos de la radiación solar, sino hablemos de la radiación atómica, de los centros de energía nuclear, que son expuestos a grandes radiaciones, que va a llegar a la leucemia. La mayor radiación, mayor riesgo de, por ejemplo, leucemia. Entonces, eso está dentro de los factores también ambientales. En cuanto a la contaminación del medio de trabajo, es otro factor también de riesgo, ¿no? Acá no está, pero tenemos esta exposición a los ambientes de trabajo, inicialmente, como dijo, en la década del siglo pasado, todo se relacionaba con la contaminación ambiental, sobre todo de los hidrocarburos, que originaban muchas lesiones pulmonares en potencias cercanas. Pero esto es solamente una parte del panorama, y como hemos visto, pues una parte de los factores de riesgo. Pero también desde los ambientes de trabajo, por ejemplo, podemos tener trabajos que aparentemente no nos pueden causar cáncer, digamos de los carpinteros. Los carpinteros están expuestos al tornillo de la madera y les puede dar un cáncer, un tipo de cáncer que es el cáncer nasofaríngeo.
todo, tiene que ver, está relacionado con lo que es ahora hay una especialidad, ¿cierto? Que es que se encarga de evaluar los ambientes de trabajo, hacer los destaques, los chequeos, que se llama esa especialidad. Es medicina del trabajo, ¿no? Pero también tiene otro nombre. Medicina ocupacional. Eso se encarga de todo eso. Entonces, pasamos dentro de los factores ambientales a otro tipo de factores ambientales, los virus. Entonces, ya hemos hablado, por ejemplo, del virus del papiloma humano, que puede ocasionar cáncer. Pero los virus del papiloma humano no son como 100 subtipos. Entonces, los subtipos que van a llegar a cáncer de cuello uterino son como 3. Estos subtipos se llaman papiloma virus de alto riesgo. Y los de bajo riesgo son los otros, que no llevarán a esta casa, llevan a otras enfermedades. Otro tipo de virus que puede llevar, por ejemplo, a la aparición de hepatocarcinoma es el virus de la hepatitis B, el virus de tipo el hepatitis C. Y como vemos acá, también tenemos, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr puede ocasionar un linfoma de Burkitt. Ya el virus de herpes virus está asociado al sarcoma de Kaposi, los inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, como ven, entonces infecciones virales también son causa de son uno de los factores de riesgo para cáncer. Y esto hemos visto porque el sistema inmune está deprimido, no hay forma de que va a luchar contra el cambio de las células a nivel del microorganismo, es que esta enfermedad puede dar sarcoma de Kaposi, que son tumores generalmente de las extremidades. Dentro de estos factores, que son agentes carcinógenos que van a iniciar el cáncer, también tenemos bacterias. Dentro de ellas, ¿cuáles tenemos? La bacteria del Helicobacter pylori, ¿cierto? A nivel de estómago, el Helicobacter pylori es una de las principales causas prácticamente de cáncer de estómago. Entonces, cuando se detecta esto, que es frecuente, los médicos todos tienen que tener Helicobacter pylori, tiene que recibirse un buen tratamiento. Generalmente son 4 medicinas que se dan por 10 días para poder controlar esto. Y a los 3 meses, máximo 6 meses, hay que hacer un nuevo control endoscópico por la prueba del aliento para ver si hay una persistencia del papiloma. Entonces, esta es una bacteria, por ejemplo, que también puede llevar a la aparición de cáncer. Y entre los otros aspectos que podemos observar y en términos generales, sobre todo del medio ambiente, son ya factores de riesgo que han sido bien estudiados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. Este es un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud que tiene su sede en Lyon, Francia. Y ahí también, parte de esta organización, tenemos la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, que también tiene su sede ahí, en Lyon, en Francia. Y en el Perú, hasta el año 2000, solamente había 2 registros de cáncer poblacionales. El de Trujillo, que fue el primero que se hizo gracias a la fuerza de un patólogo de allá, el doctor Albuca, que hizo el registro y se hizo muy bien con la Universidad de Investigación en Cáncer, y después el registro de cáncer de Lima Metropolitana. Pero a partir del 2002 ya tenemos el registro de cáncer poblacional de Arequipa. Y ese registro fue creado, porque prácticamente yo solicité la creación del registro y todo, y desde el 2000 yo llevo el registro de cáncer poblacional de Arequipa. Así soy el director del registro. Y esto nos ha permitido hacer investigación en varios campos. También es dar importancia de la investigación que no estamos haciendo. El registro de cáncer poblacional de Arequipa es conocido a nivel mundial. Hemos tenido, por ejemplo, votantes de salud pública de la Universidad de Michigan, que de vez en cuando siempre nos mandan algunos a votar por el registro de cáncer. Algunos a solicitudes de alumnos de universidades de Estados Unidos para
que hagan sus tesis, ¿no? Algunos de medicina, pero con los que más trabajamos somos con los países europeos, ¿no? Entonces, de la Universidad de Londres, hemos trabajado hace unos años, por ejemplo, para determinar la presencia del papilomavirus en cavidad oral. Porque antes no solamente pensamos que todo era papilomavirus en la parte de la esfera genital, ginecológico, sino también en cavidad oral. Entonces hay tipos de cánceres que se originan por la infección del papilomavirus. Y esto permite a veces ser conocidos a nivel mundial, y ahora estamos desarrollando un trabajo con unos investigadores de Alemania y de España. Como registro de cáncer estamos haciendo nosotros, vamos a hacer la geolocalización del cáncer de vesícula biliar. Se ha encontrado que a nivel de América del Sur, comenzando desde Arequipa hasta todo el sur de América, el cáncer de vesícula biliar es bastante importante. En Chile es ya una prioridad del sistema de salud pública, el cáncer de vesícula biliar, y se ha asociado básicamente con la presencia de cálculos. Antes pensábamos que el cáncer de vesícula biliar estaba más asociado con la presencia de pólipos vesiculares. No, la presencia de cálculos es lo que origina en mayor proporción el cáncer de vesícula. Entonces, en Chile ya sus programas incluyen que todo paciente que haya demostrado cálculos tiene que ser operado, ¿no? Y de igual forma se encontraron en países, según nuestro objetivo, que el índice de cáncer de vesícula es mayor que en el resto de América Central. Entonces se está estudiando cuál podría ser la causa de cáncer de vesícula en esta parte. Entonces estos investigadores de Alemania que han estudiado la parte genética de tumores están mandando todas las piezas de vesículas con cáncer allá, lo están estudiando, la parte genética y todo. Y también se mandan vesículas que han tenido cálculos pero que no tienen cáncer, ¿no? Están comparando y están haciendo sus estudios, que son muy importantes en el estudio. Y los españoles que están entrando en la parte de la geolocalización. Perdón, no son españoles, son franceses, en la parte de geolocalización. Entonces, hacer investigación es importante, nos hace conocer, ¿no? A todos, y aquí en América Latina prácticamente somos conocidos, y conozco a todos casos de América Latina por esto de cáncer. Cada año es un congreso mundial en un continente diferente. Acá en el Perú, pero en América, solamente se ha desarrollado en Estados Unidos, Argentina, Buenos Aires, Brasil en Río, Sao Paulo en Goiânia, y en Perú nunca se desarrolló, y ni siquiera el registro de cáncer de Lima, que es el más fuerte, tiene más de 50 trabajadores. En el año 18, después de una serie de gestiones y todo, logramos que el 40 Congreso Mundial de Registros de Cáncer se desarrolle en Arequipa. Y llevamos ese Congreso Mundial, donde todo era en inglés, unas 3 salas secretarias, más de 150 participantes y más de 200 trabajos de investigación. Full inglés. Han venido hasta el sitio web de uno, no se imagina, de IAM, de AS, todo así un trabajo es importante. Entonces, ahí está la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional donde hace investigación en cáncer. Y ¿qué es lo que entonces, ¿qué es lo que se ha estudiado? Se ha evidenciado pues de que hay muchos contaminantes del medio ambiente que es necesario conocerlos para después hacer un control de ellos, ¿no? Contaminantes en el agua, los mismos productos que hacemos usados para la desinfección, la mayoría son carcinógenos, y también ya hemos hablado de la contaminación atmosférica, sobre todo por lo que es los hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son factores que se han estudiado y que han llevado pues muchas veces al cambio climático, ¿no? A la lluvia ácida, al aumento de la temperatura a nivel mundial,
como les dije también, disminución de la capa de ozono, etcétera, que son aquellos que son factores de riesgo que pueden llevar a desarrollar cáncer en algún momento. El otro grupo de factores tenemos los factores personales. Dijimos que de todos los factores de riesgo que van a llevar a cáncer, el 70% son prevenibles. Pero hay un grupo que es el 30% que no se puede prevenir. No se pueden prevenir estos factores, ¿no? La edad, a mayor edad, mayor riesgo. El sexo, por más que se cambien de sexo, igualita va a ser, porque el sexo dependerá. Algunos cánceres que son más frecuentes en un determinado sexo que en otro. No hay forma de cambiar eso. La genética ya hemos dicho, ¿no? Son los genéticos que se pueden heredar, son factores que no los vamos a poder modificar. Pero entre los factores que sí podemos modificar son nuestros hábitos, es decir, nuestros estilos de vida. Miren aquí, por ejemplo, de todos estos pacientes, prácticamente, como dije, menos del 5% va a ser aquel que va a, perdón, de estas personas que va a tener un trastorno hereditario. Esto, hay algunas enfermedades que sí van a llevar también a la aparición de cáncer. Y esas condiciones hereditarias, por ejemplo, tenemos aquí a la derecha, que es que vamos a ver, por ejemplo, hay un retinoblastoma, que es un cáncer de la retina. El niño recién nacido puede nacer con este cáncer, ¿no? Esto es hereditario. El seroderma pigmentoso, pues cáncer de piel. En el riñón tenemos el tumor de Wills, también es un tipo de tumor de cáncer renal que se va a producir porque hay unos genes alterados. Y así otras enfermedades como la poliposis eritematosa familiar, de múltiples pólipos a nivel del colon, que en algún momento pueden desarrollar cáncer de colon y de recto. Entonces, estos estilos de vida modificables están en relación con cómo es que nosotros nos comportamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya saben que la radiación ultravioleta, generalmente la radiación D, es aquella que puede producir cáncer de piel. Mientras que la radiación UVA, la radiación A, cáncer de piel casi no produce, porque esta es de longitud de onda más corta que se va a meter más allá de la piel. No se queda definida en la piel como la radiación D. Entonces, al saber esto, les decimos pues ya, entonces cuando vayan a la playa eviten pues exponerse mucho al sol, porque esta es la radiación que provoca cáncer de piel. Decir, no, este año me voy a broncear, ya el próximo año me cuidaré, ¿no? Porque finalmente este año quiero broncear. Y están así de año en año, y como vamos a ver un poco más adelante, se van a dar cuenta que los efectos de la radiación son acumulables. Entonces no hay de que yo este año ya me cuido todo el año para ir a exponerme al sol en el verano, no es así. Eso se va acumulando, es un efecto acumulativo con los años. O sea, no hay forma de retroceder. Entonces, estos estilos de vida también están en nuestro tipo de alimentación. O sea, comemos comida chatarra, porque vamos apoyadas, cucharas, parrilladas, que nos van a llevar a algunos tipos de desarrollar algunos tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de estómago. Y tenemos que variar nuestros estilos de vida. Y entonces, variando nuestros estilos de vida, disminuyendo las bebidas alcohólicas, manteniéndonos con un índice corporal menos de alrededor de 25 o menos, tolerarnos de la obesidad, etcétera, evitar el tabaquismo. Si nosotros modificamos estos estilos de vida, en términos generales, no solamente que van a producir estos estilos de vida cáncer, pueden producir hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, si nosotros modificamos los estilos de vida, ya se han hecho los estudios y se ha encontrado que todos estos factores de riesgo son las causas de mortalidad por estos factores de riesgo, estas enfermedades pueden disminuir al 50%, cualquier enfermedad, mejorando nuestros estilos de vida. Pero la mortalidad por cáncer, si mejoramos nuestros estilos de vida, va a disminuir el 45%. Gracias por ahí.
Entonces sí es importante tener en cuenta que estos factores de riesgo los podemos modificar, podemos alterar y podemos disminuir nuestros factores de cáncer y aún de la mortalidad si ya tenemos, si ya se ha presentado el cáncer. Y entre los otros factores que hemos dicho de 24 horas de luz están los factores de salud. Y esto viene al estudio, por ejemplo, de los casos de cáncer de acuerdo a la localización. Por ejemplo, en Suiza y en Italia, la primera causa de cáncer es el cáncer de mama en estos dos países. Y esto está relacionado con los hábitos alimenticios. Entonces, se pone bastante queso, bastante leche, que son al final grasas que en el organismo, por el metabolismo de las grasas, van a terminar en estrógenos. Los estrógenos son un factor de riesgo para el cáncer de mama. Ahí estamos estudiando. Pero como vemos aquí en este mapa mundi, también les dije, por ejemplo, en Australia la primera causa de cáncer es piel. Ya los australianos saben ya. Tienen un pequeño lunar que se han encontrado, inmediatamente van y se hacen operar. No esperan a que evolucione. Porque el cáncer de piel, sobre todo melanoma, se va a originar en las zonas expuestas al sol. En el torso, el tórax, el brazo, etc. A diferencia en nuestro país, que es algo raro, el cáncer de piel tipo melanoma se origina en las extremidades y sobre todo en las plantas de pies. Digamos, por lo contrario, ¿no? A lo que es lo normal o habitual. ¿Por qué? ¿En quiénes vamos a encontrar más melanoma en el Perú? Generalmente en campesinos. Están, que andan sin zapatos, están caminando así y se va a encontrar melanoma ahí. Pero el melanoma no aparece de por sí, no, se va a desarrollar a partir de cambios de los lunares. Por eso, todo lunar que uno tenga en plantas de pies, en palmas de manos, hay que sacar, hay que sacar. Porque eso, como roce continuo por los años, puede dejar a un melanoma. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, en China tenemos el cáncer hepático, o sea, el hepatocarcinoma con la primera causa, porque ahí hay un parásito, la bilharziasis, que va y se localiza en el hígado, ligado a este tipo de cáncer. En el Japón, la principal causa de cáncer es el cáncer gástrico, y ahorita vamos a ver por qué. Y en Estados Unidos, por los malos hábitos dietéticos que hemos adoptado nosotros aquí, más comida esperazosa, por el papas, todo lo que les he nombrado, y casi no comemos frutas, casi no comemos verduras, o sea, no tenemos fibra para eliminar eso. Entonces, el polvo, el cambia, se va a mantener más tiempo en el colon, el intestino grueso, y va eliminando toxinas, sustancias que son carcinogénicas. Entonces, tenemos que en Estados Unidos la primera causa de cáncer de colon. Y así, en los otros países ya menos desarrollados, Perú, prácticamente todos los países de América Latina, acá está Brasil, cáncer de cuello uterino, que es el factor de riesgo más importante. ¿Qué interviene acá? La infección del papiloma humano, sobre todo. Entonces, estos son estudios que se han basado en las poblaciones de acuerdo a la incidencia de cáncer y hemos visto a nivel geográfico, a nivel mundial, determinadas neoplasias van a afectar determinadas regiones. Y esto es debido a lo que ya les he explicado, y todo esto se ha hecho por estudios epidemiológicos, donde los registros de cáncer poblacionales han jugado un papel importante. Y para que se desarrolle el cáncer, tenemos que haber tenido, o no hay programas de prevención o de diagnóstico, el tratamiento es insuficiente. Entonces, ya llegaron en estadios muy avanzados y se van a producir esta serie de lesiones. Dentro de la historia natural ya hemos visto estas etapas por las cuales va a pasar el cáncer para su desarrollo, que es la iniciación, la promoción y la progresión. Pero también tenemos etapas ya, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad, es decir, a nivel ya del organismo, ya a nivel
nivel de lo que es la parte clínica en cual nosotros podemos actuar, ¿no? Tenemos una fase preclínica, es decir, antes de que aparezca la enfermedad. En la fase clínica ya hay los síntomas de la enfermedad. Una vez que hay estos síntomas, vamos a llegar al diagnóstico y vamos a tener que dar tratamiento. Es una fase terapéutica. De acuerdo a la respuesta al tratamiento, veremos si se ha curado o progresa, o sea, controlado la enfermedad o va a haber progresión. Finalmente, si hay progresión, vamos a llegar a la fase terminal, que es la etapa de que ha progresado la enfermedad hasta el fallecimiento. Entonces, recapitulando, vemos que los factores de riesgo que van a desarrollar, llevar al desarrollo de cáncer, tenemos que pueden agruparse en factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Ya hemos hablado sobre ellos, entonces es importante simplemente recalcar que los factores de riesgo modificables son la gran mayoría. Ya dijimos también que no es un solo hecho, un solo factor de riesgo lo que va a tener el cáncer, son múltiples, es decir, es multifactorial. ¿Cómo se ha llegado a determinar, por ejemplo, que hay compromiso de factores de riesgo de repente dependientes de la raza o dependientes del lugar geográfico? Como les dije, en Japón la primera causa de cáncer es cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque tienen mucha comida cruda, ¿no? Carnes saladas, ahumadas, pescado solamente salado. Entonces todo este tipo de alimentación y los zumos que hacen para el salamé y todo eso hacen que la primera causa de cáncer en Japón sea cáncer de estómago. Entonces, pues a nivel cuando se supo eso, entonces el cáncer gástrico es genético, depende de la raza, en este caso de los japoneses. La raza amarilla tiene más tendencia a tener cáncer gástrico. Lo primero que se pensó pues en la década de los 60, 70, ¿no? Cuando en 1900, el milenio pasado, se pensaba eso. Entonces, ¿qué se hizo? Se siguió a un grupo de japoneses que se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces, si es racial, esos japoneses seguramente que van a seguir teniendo cáncer de estómago allá en Estados Unidos, donde estén, ¿no? Porque la raza no se puede cambiar, no es una forma modificada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sí es cierto, ¿no? Que los factores, los japoneses que se fueron a vivir a Estados Unidos siguen teniendo cáncer de estómago como primera causa de cáncer. Sabíamos que en Estados Unidos, ¿cuál era la primera causa? Polio. Los descendientes de las primeras generaciones, sobre todo la primera, seguían teniendo cáncer de estómago como primera causa. Que estaban diciendo genético, no hay duda. Pero después de la tercera, cuarta generación, ya todos los japoneses comenzaron a tener, hasta que se fueron a tener cáncer de colon como los de arriba, los que vivían en Estados Unidos. O sea, no era el problema racial. ¿Qué había pasado? Que los que migraron, sus primeras generaciones, seguían adoptando sus costumbres que habían traído de Japón, seguían comiendo lo mismo, entonces estaban expuestos a los mismos factores de riesgo. Pero las generaciones posteriores ya no, pues se adaptaron a las costumbres de Estados Unidos, entre comillas, estamos hablando de adaptaron. Entonces las poblaciones posteriores tuvieron cáncer de colon como primera factor de riesgo. Entonces así es que se va estudiando cómo es el comportamiento de los diferentes neoplasmas, ¿no? Y bueno, y dentro de los otros factores de riesgo no modificables, en este caso es un factor de riesgo modificable, pero los no modificables dijimos, por ejemplo, la edad. A mayor edad, mayor riesgo, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama, etc. El cuello uterino, factores de riesgo son inicio temprano de relaciones sexuales. ¿Cuál es cómo se llama la primera relación sexual? Ya saben algunos, creo. Pero una palabra semiológica que defina la primera relación sexual. Como semiología no me saben cómo se llama. Van a decir debut. ¿Cómo va a ser debut?
¿Qué es el coito? Coito es relación sexual. Coitarquia es la relación sexual. Mientras la coitarquia está más cerca a la menarquia, mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la historia natural del papiloma virus, con las primeras relaciones sexuales se va a contraer el papiloma virus por lo general. No traigo acá la curva de esto, pero vamos a ver que en los primeros años de relaciones la curva del papiloma virus es alta, después comienza a declinar, ¿ya? Porque se contagia, ¿verdad? Entonces la coitarquia, me acerca a la menarquia, es un factor de riesgo. El número de parejas sexuales, ¿cómo se llama? El número de parejas sexuales, acá se está adelantando. Coriander, el número de parejas sexuales. Entonces, esto va a llevar a qué? A la infección del papiloma humano, que hemos dicho que es la principal causa para desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino no es genético, no tiene nada que ver la genética, no tiene nada que ver las hormonas. Si tengo cáncer de cuello uterino, ¿puedo usar hormonas? Nada que ver con el cáncer de cuello uterino, es viral. Después, se ha encontrado también algunos carcinógenos del tabaco que se localizan en el cuello del útero. O sea, las pacientes que son fumadoras crónicas tienen cuatro veces más riesgo de tener cáncer de cuello uterino que aquellas que no fuman. Se ha encontrado carcinógenos casi en el cuello uterino. Como dije, no es por una sola causa, ¿no? En el cuello uterino está también lo que es la infección por el papiloma. Los demás son factores secundarios, no por tener más hijos, dice antes se pensaba, por tener más hijos más riesgo no tiene nada que ver. Pero aquí más o menos está el perfil epidemiológico de lo que es el cáncer de cuello uterino. Que hemos dicho, coitarquia cerca de la menarquia, jóvenes, promiscuidad sexual, pero no solamente hablemos de la promiscuidad sexual, pues no, la mujer es la que tiene relación con varios, pero también el varón. Finalmente el varón es el que también es miembro de transmisión del papiloma virus. Ya hemos dicho que el tabaquismo, que es aumenta el riesgo también, y la inmunosupresión, lógicamente eso está ahí. Porque no va a ver cómo va a luchar contra la alteración de las células del DNA. Porque tengo un resumen viendo más o menos las proporciones de los factores de riesgo. Entonces, la mayor proporción, que es el 70%, son factores de riesgo modificados. Tienen el tipo de alimentación, el 25% tabaco, 30% radiaciones, alcohol, exposición excesiva al sol, exposiciones institucionales, infección y el comportamiento sexual y reproductivo. Esos son factores de riesgo modificados. Entre todos los factores de riesgo modificados, miren cuál tiene más preponderancia, tipo de alimentación, o sea, tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Es por eso que en Estados Unidos se promueve, por ejemplo, el Falle Day. ¿Qué es el Falle Day? Todo es negocio, ¿no? En Estados Unidos. Pero ya con todo esto se sabía que la comida chatarra y todo eso producía, era un factor de riesgo para determinados tipos de productos, ¿cierto? Entonces los agricultores Estados Unidos viendo su oportunidad de ganar más. ¿Por qué? Porque decíamos, lo que les acabo de decir, ¿no? Cambiamos nuestros estilos de vida, no tomamos eso, tomamos migas, tomamos vegetales, tomamos frutas. Entonces, ya, acá está nuestro negocio. Y promovieron el Falle Day, que al final se ha adoptado un estilo de vida. Es decir, comer 5 raciones de frutas y verduras al día, con el desayuno, a media mañana, a la hora del almuerzo, a media tarde y en la noche, entre frutas, verduras, 5 raciones al día, pero más saludable. Se quedó así. Y esto promovido por, y todo esto es una tremenda marketing, cuando esto salió, los agricultores, para ganar. El cigarrillo creo que tiene una clase de tabaco. Bueno, pero no sabemos hacer nada, tampoco, solamente algunas referencias. Si me voy a dedicar a hablar solo de tabaco, que es un capítulo de la clase, ya nos vamos a dar una clase. Pero simplemente que el humo del tabaco tiene más de 50 cocarcinógenos. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el alquitrán,
el cadmio, que es lo que se encuentra en las pilas, en las baterías, el níquel, el arsénico que se encuentra en los desinfectantes de los baños. Todos esos productos se van a producir con el mundo del trabajo. Entonces, son pues una serie de productos que van a llevar a la aparición de cáncer de pulmón. ¿Y cuál es el producto que va a llevar a la dependencia del cigarrillo? La nicotina, ahí está, más clarito lo que decía, nicotina. Entonces hay residuos de pesticidas, todo eso produce cáncer, no lo vamos a produce el humo del cigarrillo. Y hablando del humo del cigarrillo, simplemente ya que dice que no han llegado. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora las mujeres son las que más fuman los varones. Antes fumaban más los hombres. Ahora las mujeres son las que más están fumando el calentador. Entonces, estamos diciendo que el humo del cigarrillo tiene todo eso a llevar a cáncer de pulmón. Todas las reuniones sociales del pulmón, el cigarrillo, los trayectos, juntamente con el alcohol. ¿Qué ocurre? Que tanto es así que esto no es que puede producir, por eso nuestra cantidad de cigarrillo dice produce, o sea, ya es una aceleración, no es una posibilidad para que se evite todos los problemas que puede producir el cigarrillo, pero a pesar de eso fuma. Entonces dice, bueno, ya, el doctor Media nos ha dicho que hay que evitar eso para evitar, pero como tengo una fiesta este fin de semana en la siguiente, serán las dos últimas fiestas donde fumaré, ya, me vengo. Y así siguen ocurriendo otras reuniones y en mal. Pero ¿qué ocurre? Lamentablemente, las personas fumadoras, para que lleguen a tener el mismo riesgo para tener cáncer de pulmón que aquellas que nunca fumaron, tienen que dejar de fumar 20 años. 20 años para dejar de fumar. O sea, mientras tanto tienen riesgo elevado de tener cáncer de pulmón. Entonces, si son fumadores, tienen que dejar de fumar ya. Esperarse 20 años para ver si no les da. Eso es así. No es ya dejé de fumar, ya no voy a dejar de fumar. No, hay que pasar todo ese tiempo. Después los alimentos procesados, aquí, bueno, todos esos también van a tener factores carcinógenos. Por ejemplo, las parrilladas, el humo de la parrillada es decir, el carbón va a producir nitrosaminas. Las nitrosaminas tenemos los nitritos que se impregnan en la carne, sobre todo cuando la carne es cruda, a alta temperatura va a soltar unas sustancias que van a hacer que estos productos, con el carbón se formen estos productos, que son carcinógenos. Entonces, para disminuir esta aparición de estas nitrosaminas, se recomienda cocinar levemente en el microondas la carne que ha habido en la parrilla, ¿no? Y unos minutos después ya la ponen en la parrilla para disminuir este riesgo de formación de nitrosaminas, que va a formar cáncer de gástrico. Alimentos conservados en sal, etcétera, son factores de riesgo que pues hay que disminuir o eliminar. El alcohol también es parte importante, ya hemos dicho, por ejemplo, el alcoholismo es un factor de riesgo para cáncer de mama, porque los alcoholes en el metabolismo finalmente también terminan en el estómago, son los que van a estimular cáncer de mama. Entonces, aparte de todo lo que puede producir dependencia, de masa, etcétera, cosas que aquí se estudian. Y hemos hablado de la radiación ultrasolar, la radiación BA, es la que va a atravesar la epidermis, va a llegar a la hipodermis, produciendo envejecimiento prematuro de la piel. Entonces, mejor les vamos a decir a las mujeres, para prevenir, si les vas a decir, ¿sabes qué? Cuídate de la radiación solar, no te broncees porque te va a dar caso de ti, no hagas caso. Se va a seguir bronceando. Pero dile que se va a envejecer más rápido, ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es el efecto de la radiación ultravioleta A. Y eso tiene que ver, como hemos dicho, con la altura, la capa de ozono, y la producción de la entonces tenemos que protegernos de las dos cuando son todo eso de ahí. Una pregunta: ¿qué color de ropa mejor creen que va a proteger más de la radiación solar? ¿La ropa oscura o la ropa clara? ¿Qué es el color blanco? ¿Qué es? ¿Cómo se produce el color blanco?
El color negro se refleja, no absorbe color. Entonces, si se pone ropa blanca, hay mayor absorción de radiación, porque estás absorbiendo toda la radiación. Para que el color blanco se forme, tienes que tener la suma de todos los colores. Entonces, hay mayor radiación. Entonces, para proteger tu persona, debes usar ropas oscuras, porque el negro es la ausencia de color, o sea, refleja la luz. ¿Se dan cuenta? Estamos equivocados. Eso hay que. Eso es una creencia muy equivocada. No es así usar la luz, es al revés. Cuidarnos de todo este tipo de radiaciones, que ya sabemos que en una situación de la energía mundial puede llevar a leucemias, en este accidente de Chernobyl que se desarrolló años atrás, las poblaciones cercanas que sufrieron esto, la mayoría de los pobladores sufren cáncer de tiroides, o la tiroides. Hemos hablado de las exposiciones a los medios ambientes de trabajo. Generalmente los mineros pueden estar expuestos a cáncer de ciertas polillas, todo de las minas, etcétera, que van a llevar a cáncer de pulmón, o si es del asbesto, que es el cemento y todo eso, a mesoteliomas, cáncer de la pleura. Miren, y aquí los pintores, hasta los pintores están expuestos a ¿cómo se llama? Por estas aminas aromáticas que producen las pinturas a cáncer de equipo. Más o menos en 1800, 1900, por ahí, 1800, en Inglaterra, como ustedes saben, es una ciudad, sobre todo en Londres, es muy fría, muy frío. Entonces, todas las casas tenían chimeneas para calentarse. Entonces había unos trabajadores que se trabajaban por las chimeneas limpiando todo el orín. Luego eran los orinadores, trabajaban por ahí limpiando el orín de todas las chimeneas. Las chimeneas chiquitas dicen que les mandaban a sus hijitos a trabajar por ahí a limpiar, porque no entraban ellos. Entonces se encontró que en estos trabajadores había bastante incidencia de cáncer de escroto. ¿Qué está pasando? Terzival fue ese investigador que hizo eso y encontró que una vez que terminaban su labor de bajar entonces así iban a dormir igualito, con la sucia, con el orín ahí que estaba en contacto con el escroto y continuamente con este trabajo salía a la casa. Entonces, al estudiar esto, dije, no, si ustedes van a hacer esto, tienen que bañarse. Desapareció el cáncer de escroto prácticamente. Entonces, como ven, las enfermedades ocupacionales son realmente se pueden ver, pero tenemos que saber cuál es el riesgo de los productos que ocasionan eso. De acuerdo a los comportamientos sexuales, decimos, ¿no?, que el cáncer de cuello uterino prácticamente es un cáncer de enfermedad de transmisión sexual. Por ello es que ahora hasta pues, si está producido por un virus, entonces se puede prevenir con la vacuna. Pero no voy a decir que mañana me hacen acordar de las vacunas, pero los promovedores de las vacunas te dicen que va a proteger 100% contra el cáncer de cuello. Y eso es verdad y es falso, es un mito. Te va a proteger en el menor propósito, lo que vamos a ver en algún momento, pero hay una parte que no. Entonces, las personas que se han vacunado no se deben confiar. Y esos casos le dicen ahora que se están proponiendo la vacunación a los escolares de 5 años en el colegio. No les dicen que porque te vacunas igual tienes que ser de tu papá Nicolau, igual tienes que protegerte. No les dicen simplemente la vacuna. Y las niñas que no saben nada, ya pues, lo poco que puede haberles dicho, piensan que con la vacuna ya están protegidos contra el cáncer de cuello. Y bueno, pero puede dar cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque si la vacuna no tiene los subtipos que se contagie con los subtipos que no tiene la vacuna, ¿qué te va a hacer? La vacuna es ahorita, lo máximo que tienes es vacuna es la normalmente, nuevos subtipos, 9. ¿Y cuántos subtipos de alto riesgo les dicen que son? 30, no es 30. Te contagias con algún subtipo que no tiene la vacuna, o igualito vas a tener. O sea, la vacuna no es terapéutica, es profiláctica, previene la infección. Pero para que
sea efectiva una vacuna, lo ideal, como siempre ha sido, es vacunarse en aquellas personas que nunca han tenido relaciones. Porque si han tenido relaciones, vuelvo a repetir, que con las primeras relaciones se contagian con el papillomavirus, la inmunidad ya va a estar presente. Vacunarse no hace nada, no hace la diferencia. Pero como yo soy el que introducir la vacuna y quiero ganar plata, les digo, no, pues, sí, así hayas tenido relaciones, vacunate. ¿Por qué? Porque te van a decir que la inmunidad natural, o sea, porque te has contagiado naturalmente, es como 10. Y la inmunidad por la vacuna es como 100. O sea, te va a mejorar, te vas a tener mayor cantidad de anticuerpos para la vacuna. Tengas poco, tengas más, igualito te va a defender. Entonces, esto yo sé bien porque estoy médico, estoy bien de todo lo que te papillomavirus y todo. Yo tengo pacientes que son peruanos, ¿no? Pero que viven en España, en otros sitios, que siempre que vienen de Gaby para su chequeo, vienen a buscarme acá. Y ahí me enteré pues, de que, por ejemplo, una paciente me dijeron, tienes que vacunarte, pero siempre ha tenido relaciones con alguien, entonces ya, en España les dice que se vacunen a los que tengan relaciones. Por gusto, si ya tuvieron relaciones están infectadas, ¿no? Y la idea es prevenir la infección. Pero ya tienen que, entonces dicen, no, que va a aumentar la inmunidad, bueno, también hay otros virus. Por ejemplo, el HTLV1 es un virus de accelera, es un primo del HIV, el número de insuficiencia adquirida. Si uno se contacta con este virus, que generalmente está presente en el linfoma, en la leucemia linfoma, son lesiones cutáneas que tienen en el cuerpo y que puede estar relacionado con leucemia, con leucemia linfoma, el HTLV1 es un virus de accelera, es mímica. El que se contagia esto, después de 50 años, por ejemplo, recién va a dar prácticamente está toda su vida sin tener nada, ¿no? Pero por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, otros factores de riesgo, ya lo he dicho, bueno, en mujeres, edad estacional, pero edad aquí, los factores de riesgo para cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de mama sí es hormonal. Menarquia precoz antes de los 12 años, menopausia tardía después de los 52, nullipanidad o tener el primer hijo después de los 30 años son factores de riesgo para cáncer de mama. Ahora, ¿por qué la nullipanidad es un factor de riesgo? Ahora, la lactancia materna, un factor de riesgo para cáncer de mama. Los golpes son factores de riesgo para cáncer de mama. La mayoría de pacientes van a la cocina, me golpeó la mama, me golpeó, qué sé yo. Las contusiones en el no son factor de riesgo, ningún sitio dice contusión. O sea, no son factor de riesgo para cáncer de mama. La lactancia materna no es factor de riesgo, como si no dar de lactar, por no dar de lactar no significa que tiene más riesgo de tener cáncer de mama, no. La lactancia es un factor de protección, le va a proteger. O sea, dar de lactar antes se decía hasta 2 años, pero ahora es 1 año. Dar de lactar 1 año suficiente como factor de protección para cáncer de mama. 1 año. Pero no es factor de riesgo tampoco la lactancia materna. Ya hemos hablado de la parte genética. Los oncogenes son aquellos que van a desarrollarse después de la iniciación de la enfermedad, ¿no? Debido a la mutación a nivel celular, ya sea por una serie de factores de riesgo, ¿no? Virales, etcétera, como hemos visto, va a llevar a la producción de células malignas y estas van a crecer, van a desarrollarse, van a ir a otros sitios promoviendo su agrogénesis de las zonas donde está, que es nuevos pasos, y diseminarse a estados, que es lo que hemos hablado ya, que hemos dicho que es la metástasis, ¿no? La metástasis. Van a diseminar a otros sitios alejados a través del sistema linfático o de la sangre. El ambiente donde se desarrolló va a haber producción de citoquinas, sustancias tumorales que van a promover la migración de estas células. Es un proceso inflamatorio local producido por toda esa alteración a nivel de la parte sensible de origen de la lesión. Entonces, como hemos necesitado también, el sistema inmunológico tiene que estar libre para que pueda reconocer aquellas células alteradas y de ahí poder luchar contra el sistema inmune, ¿no? Y esto
va a depender de que tengamos el sistema muy bien. Una vez que tenemos el cáncer, tenemos que llegar al diagnóstico. El diagnóstico se va a hacer de diversas formas: biopsias, análisis de sangre. Vamos a hacer el estadiaje, que ya les expliqué qué consiste, que nos hemos adelantado, y en base a esto vamos a dar el tratamiento. O sea, eso va a depender del estadio. Cada estadio se trata de manera diferente. O sea, no hay forma de decir que el cáncer de mama se trata todos los estadios de igual forma. Cáncer de mama, estadios iniciales puede ser quirúrgico al inicio, y son estadios avanzados en quimioterapia y radioterapia. No se entiende. Todo depende del estadio. O sea, estos son los tratamientos para el cáncer. Como dijimos, el cáncer es multifactorial. Entonces el tratamiento también tiene que ser multidisciplinario. O sea, no solamente es cirugía, sino también tendrá que ir medicina oncológica, tratamientos sistémicos, con quimioterapia, con tratamientos hormonales, inmunoterapia, terapia génica, que estamos ahora ya en la era del tratamiento más dirigido. Entonces, si hablamos en forma correcta, la quimioterapia que se está dando ahora por el cáncer es un tratamiento empírico. ¿Por qué es empírico? Porque le damos a toditos los cánceres de ese tipo la misma quimioterapia. Pero ahora estamos descubriendo que hay ciertos trastornos genéticos que son específicos de cada tipo. Entonces, ahora ya el tratamiento es génico, ya se está dando los tratamientos más dirigidos a la parte genética que está afectada. Entonces, ahora, ya no es solamente dar a todos lo mismo, solo que voy a variar de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la edad, voy a variar a los valores, a la creatinina. No, ahora eso es un tratamiento empírico. Es lo mismo, no, tiene que ser terapia génica. Entonces ya estamos en esa época, y es por eso que les digo que el tratamiento de cáncer es, el cáncer es una enfermedad donde los avances en investigación son enormes, ¿no? Y no solamente en la parte del tratamiento médico, también en la parte quirúrgica, también hay avances. Antes éramos muy radicales. Cuando recién se inició en los 1800, 1900, el tratamiento quirúrgico del cáncer, se tenía que ser bien radical para que el cáncer desaparezca. Es decir, sacar de donde se nació el cáncer con sus órganos vecinos y sobre todo sus vías de discriminación, es decir, los ganos. Entonces eran radicales. Y hasta aquello que había un dicho que decía: grandes incisiones, grandes cirujanos. O sea, que más grande sea la incisión, que después el cirujano no podía jamás. Ya eso pasó a la historia. Ahora ya no hacemos eso, ¿no? Ahora estamos haciendo cirugía de conservación. Y no solo eso, ¿no? Ya no hacemos cirugía de conservación, hacemos cirugía oncoplástica. Ya ha evolucionado tanto que antes hacíamos cirugía de conservación de mama. Sacábamos el tumor, le dejábamos la mama, pero ¿cómo mirar la mama? Un huecazo y todo unido, definido. Ahora no, ahora tú ves a los pacientes en un hospital, pacientes que hemos hecho cirugía oncoplástica. Tú ves a la paciente que ha sido operada de cáncer de mama, la mama operada está mejor que la otra mama. La mama la tiene en la cintura, la que no se opera, la otra está perdiendo la cortita, que esté bien aumentado. Les queda mejor, ya nos están pidiendo que les hagamos la simetrización, desoperar la otra mama para que quede mejor. Así es, entonces en ese punto estamos, ¿no? Todo va ido variando y todo va variando. Para concluir ya, entonces, si hemos hablado de la historia natural, que ha comenzado desde cómo se ha comenzado con una célula hasta lo que es la parte de la evolución, del diagnóstico y tratamiento, todo eso que ahora hemos visto es carísimo el tratamiento. Por ejemplo, la terapia génica, unas pastillitas o una ampollita de terapia génica ya dirigida a un determinado cáncer, te cuesta un tratamiento que es cada 20 días 70.000 soles, 100.000 soles. ¿Quién te va a poder pagar eso por cada tratamiento? Carísimo, es que sigue con la quimioterapia, ¿no? Pero hay seguros, bueno, prácticamente en el Perú todos los seguros oncológicos te cubren como mínimo $1 millón. Es la cobertura del seguro oncológico. Ahí ya, para que llegues a eso tienes que pagar más, te hay varios niveles, digamos. Pero no, te cubres todo menos tratamiento de inmunoterapia, bueno, casi no se usa, pero uno no sabe qué puede usar o no. Entonces depende si son un poco cruz o un poco no sé qué, un poco básico, eso los asegurados ahí. Pero en la prevención está, es lo mejor.
nosotros prevenimos, vamos a evitar todos estos gastos. Entonces, para la prevención, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer los factores de riesgo. ¿Cómo vas a prevenir si no conoces los factores de riesgo? Que es lo que hemos hablado. Todos estos que están acá son factores de riesgo modificables. Ahí está. Tienes un paraguas que evita, puede que haga efecto en nuestro organismo, los virus, bacterias, radiaciones, carcinógenas, sustancias químicas, etc. Son factores de riesgo modificables. Entonces, para prevenir, pero por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Prevenir el cáncer de mama, examinar de tiempo, en todo el mundo y en todo sitio hay varias formas de prevenir el cáncer. Entonces, los métodos de despistaje de cáncer de mama, acá son el autoexamen, examinarse, a una paciente que trae un tumorcito, ¿no? Hay los pasos que vamos a estudiar, el examen clínico, es el segundo método, y el tercero, la mamografía, ahí ven un cáncer, con cola de cometa o con sus trampitas así como cangrejo. Encuesta. Levanten la mano los que creen que el autoexamen es el mejor examen para despistar. Nadie. El examen clínico, nadie tampoco, están diciendo ya la mamografía. Bueno, la mitad está ya más o menos para bien el examen. La otra mitad todavía está dudando. Después ya se sacan 2 días del examen. La mamografía es el mejor método de despistar. Te va a detectar lesiones hasta 2 años antes de que se pueda palpar. 2 años antes. Entonces, ¿qué ganamos? Diciendo, ya, examínate la mama, hazte el examen. Después de un poquito anda y lo estudio peor todavía. Porque los pacientes cuando van a la vacuna no van por el tumor, van por el suelo. Tenga tumor o no tenga tumor, van por el suelo. No van por el tumor. Entonces, el mejor examen es mamografía. El tabaco, ya dijimos, quieres llegar al mismo riesgo de aquellos que no fuman, tienen que pasar 20 años. 20 años para que tengan el mismo riesgo de aquellos que nunca fumaron. Hoy día he visto un paciente en el consultorio que tiene con una tumoración que ha sido de la nuca, el cuero cabelludo, que se introducía al cerebro y invadía todo el cuello. Se había operado en Tafna parcialmente en uno de los tribunales y tampoco ya todo destruido, la boca cargada, esa zona. El diagnóstico del patólogo no era coincidente. Decía carcinoma, cáncer a células, fusos celulares, etc. O sea, como una descripción, pero no daba el diagnóstico. Puede ser un sarcoma, y ya tenía la recurrencia. Antes la recurrencia era el primer que estaba ahí, que no había sido todo, porque era imposible. A ver, ¿tienes tomografía de pulmón? Sí. Ponemos el tremendo tumor de pulmón. O sea, lo que tiene que ya tengo ahí es metástasis de cáncer de pulmón. Entonces, recién te preguntaba, ¿tú has fumado? Sí. ¿Cuántos cigarrillos fumabas al día? Más de una cajetilla. ¿Cuántos años? Más de 10 años. Cáncer de pulmón, recién me dimos cuenta en el doctor porque había metido trabajo, porque lo trajo la tomografía. Y le había operado un cama porque era pensante un tumor de cuero cabelludo y todo eso. Entonces hay que dejar de fumar a tiempo. ¿Para qué? Para que disminuya la muerte. Ya hemos dicho que a nivel mundial la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón. No hay forma, ahora quiero decir que estamos mal y que el tratamiento resistente al cáncer de pulmón. Bueno, y aquí pues, la Asociación de Alcohol y Tabaco lógicamente va a explicar los tipos de cáncer, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de esófago. Tú fumas, encima tienes alcohol, hasta 4 veces más es el riesgo de tener cáncer de esófago. La radiación excesiva ya hemos visto, ahí hay alguna forma de prevenir el cáncer de piel. Esto ya también hemos tenido de desarrollar cáncer de cuello uterino. En los varones, el TDAH también puede producir en 45% de los casos cáncer de piel. Entonces, todo hay cáncer. Cáncer de fibra. En todo sitio hay. Y aquí están los carcinógenos. Lo importante es la detección temprana, es decir, hacer programas de despistaje. Yo cuando me pregunto, digo, ¿qué es despistar? Ah, dime los métodos de despistaje de tal cáncer. O sea, que me están diciendo, ¿cómo? Y adiós. No, ¿qué son los métodos de despistaje? Los métodos de despistaje son métodos que lo podemos aplicar a una gran población expuesta a un riesgo. A una gran población. Yo no voy a hacer pacientes del distrito de Cerro Colorado, mujeres que quieren tener cáncer de mama,
a 10.000 pacientes le voy a hacer resonancia para descartar, o a las 10.000 pacientes le voy a hacer biopsia. No, pues es el método máximo que se sigue. Mamografía, examen clínico, ¿no? Entonces, esos son métodos de despistaje. Métodos que tengan que ver con la, que puedan aplicarse a gran población. Ya, entonces, hasta ahí, bueno, dentro de ellos tenemos las biopsias de Papá Nicolau. Creo que ahí nomás lo vamos a dejar porque, como les dije, si yo me pongo a ver, ya terminamos varias horas. Por ejemplo, para cáncer de colon habrá que ver sangre de suplimeses. Es el guayaco o el rodeo. ¿Cómo afecta el cáncer de vida y la calidad de vida? En Arequipa, la esperanza de vida, al nacer, ¿qué es la esperanza de vida? Es la esperanza que uno va a morir de viejo, digamos, pero no de una enfermedad. En varones es de 75 años. Eso lo vamos a ver por acá si no me equivoco. Pero ¿qué ocurre? Si tienen cáncer, las mujeres por cáncer pierden 15 años de vida y los varones 20 años de vida. Entonces todo esto es así. Entonces tenemos que hacer investigaciones, es importante, porque en base a todo lo que les he hablado es producto de la investigación. En el Perú, en nuestro país no hacemos caso de investigación, pero hay que hacer, uno tiene que buscar. Como dije, por ejemplo, el registro de cáncer porcinal de Arequipa ya tenemos 5 publicaciones, todas conocidas a nivel mundial. Una de ellas hemos ganado el Premio Nacional a la Investigación en Cáncer a nivel nacional. Entonces, uno tiene que hacer eso, porque si no, no vamos a ningún lado. Desde la medicina en el Perú se sigue haciendo la más retrasada en América Latina. Todos los países nos llevan a la delantera, hasta Venezuela. En el caso de mama, está lejos. Bolivia nos lleva lejos de todo lo que es gasto. Se han asociado con los japoneses y tienen bastantes vínculos con los veteranos. Entonces tenemos que tratar de mejorar eso para que nosotros, desde sus enfoques y todo, podamos lograr una mejor de tratamiento y sobre todo prevención. En cuanto a la nutrición, que creo que es lo que tenemos que dar a ese nivel, no sé, creo que no hay ninguna pregunta. Lo pasamos. Y la nutrición, ahí está. La pregunta que era ¿no? Entonces ya hemos dicho pues que el consumo de comidas ahumadas, saladas, aumentan el riesgo de cáncer, sobre todo por las grasas. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar el KBCI, comer frutas y verduras, no nos vamos a equivocar. Estoy hablando porque encima acá estamos en la parte de la detección, esta es la norma, mediante la macroscopía, el ABCDE, ya conocen, ¿no? La regla para detectar A y la simetría. La mitad del sabor no es parecida a la variación, B el borde irregular, C cambios en la coloración. Es que no solamente es estructura, pero se puede aclarar. O hay un color que hay variaciones en la tonalidad. D el diámetro, cuando crece rápidamente, más de 5 milímetros por tiempo. Y evolución sucera, no cicatriza, sangra. Igualito, pruebas de respuesta de cáncer de cuello uterino, capaniculado por el dónde está. Mejor método para despistar. Ahora ya no es eso. Ahora el mejor método para despistar el cáncer de cuello uterino es la tipificación del papiloma virus humano. La tipificación. Ya eso está demostrado y desde el año 2014 la OMS ha dado esa indicación. Si alguien le dice que el papaniculado sigue siendo el mejor método, fue, pero ya no es ahora. Ahora está ahí el oro. El primer método, tipificación. El segundo método, la infección visual por ácido acético, y el tercero, apenas papaniculado. Y eso ya está establecido por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2014. Porque ya les dije, ya está asociado a la infección del papiloma virus. Entonces hay que tratar las infecciones premalignas. Pero ¿qué ocurre? Como en nuestro medio, como en nuestro país, en el año 2010, yo he sido director gerente de Vilensu 4 años. Soy director allá ahora en el plan de ahí. 4 años allá. En el año 2008 y después en el 2010 el gobierno hizo campañas de depistaje de cáncer de cuello uterino. Puro papaniculado por todos lados. ¿Se sirvió para algo? No. ¿Por qué? Porque se detectaban lesiones premalignas. ¿Las tratábamos? No. No solamente se sepan, hay que tratar las lesiones premalignas. ¿Y con qué se trata? Con crioterapia, con ASALI, con colonización. Ahí está.
Si no tratamos las lesiones permanentes, ¿qué ganamos haciendo las pruebas de prevención? Estamos mal, tenemos que romper esos parámetros. ¿Se dan cuenta? Ahí es la falla. No solamente decir, papá Nicolau, todo el mundo haciendo papá Nicolau, todo, y no hacíamos esto. Las lesiones no se trataban. Entonces, una vez que se diagnostica el cáncer, recuerda esta de próstata, que es el cáncer, que tienen que ver eso de estar o hacen tanto ¿cómo se llama? Prevención, que acá están haciendo tanto Esto, por ejemplo, es una invitación a la despistar que hace Hispana. Como ven, ahí les dan cita ya para que hagan su despistaje de tren, y acá no se los obligan, si no, no puedes tener que ir a tacos, casi dinero, qué sé yo, cosas. Bueno, nos ha dado tiempo.